que le estemos alabando día a día, porque dice que Él es nuestro libertador, porque Él triunfó sobre la cruz. Él nos dio la victoria de todo lo que éramos, de todo lo que fuimos. Dios nos ganó esa victoria a través de su salvación. Amén. Entonces tenemos que arrodillarnos en los tiempos que tengamos esa comunión con el Señor. Quiere que nos arrodillemos. Quiere que le des la bienvenida a tu corazón. Quiere que le abras tu corazón. Y quiere que le rindas tu corazón. Amén. Punto número 3. Solo Dios es el único que nos perdona. Y el propósito del Señor año 2026 es perdonarnos. Salmo 103:3. ¿Quién lo tiene por ahí? Los rápidos del oeste. Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ajá. El Señor te quiere perdonar. Y luego dice que el que perdonas todas tus iniquidades. Tu mal moral es la traducción. La perversidad o los delitos que se cometan. Si nos humillamos, dice que Él nos va a perdonar. También nos da otra promesa, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué significa todas tus dolencias? Dice que significa todas tus enfermedades. Las promesas de Dios es sanar nuestras enfermedades, si tú le crees, si tú caminas en la voluntad del Señor. Amén. Punto número 4. Dios quiere que olvidemos las cosas pasadas. A veces caminamos en cosas pasadas, en aguas pasadas, y nos aferramos a vivir en ese pasado. Queremos agarrarlo. No, dice el Señor, suéltalas, ya no te acuerdes de eso, ya pasó. Es como cuando traes un muerto aquí en la espalda, ¿no? Dice el Señor, suéltalo, suéltalo, déjalo. El traer cosas del pasado es atarte a cosas no buenas, no gratas. Isaías 43, 18 al 19. ¿Quién lo tiene? Isaías 43, 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Que dice, no te acuerdes. También significa no recordar, no conservar, no guardar, no hagas memoria. ¿Cuántas veces nos aferramos a vivir en un pasado que ya no nos sirve, que ya no nos ayuda, que al contrario nomás nos daña? ¿Qué quiere el propósito de Dios? Quiere que olvidemos las cosas pasadas, que vivamos el presente tomados de la mano de Él. Dice que no traigas a memoria las cosas antiguas, que sepas distinguir, significa la memoria, que sepas distinguir, que sepas entender. ¿Entender qué vas a entender? Que no hay que vivir en el pasado, hay que vivir siempre en el presente, en lo que vives hoy y ahora. No puedes pasarte amargado por las cosas del pasado. Amén. Dice aquí, yo hago. Te dice Dios, yo hago. ¿Qué significa yo hago? Yo voy a cambiar. Yo voy a convertir. Yo voy a crear cosas nuevas. Si tú abres tu corazón, Dios va a hacer esto en ti en el año 2026. Te va a cambiar, te va a convertir, va a crear cosas nuevas dentro de ti. Y dice que pronto saldrá la luz. Si tú abres su corazón, eso se verá en ti, se reflejará en ti, que le abriste tu corazón para que haga esas cosas nuevas en ti y no vivir en cosas viejas, cosas pasadas. Y luego te preguntan, ¿no la conoceréis? Otra vez dice Dios, abriré camino en el desierto. ¿Qué es abrir? Dice, voy a ordenar, reparar, cambiar camino en el desierto. Aquellos que han caminado en el desierto, Dios quiere ordenar, Dios te quiere reparar y Dios te quiere cambiar. Dice porque y habrá ríos en la soledad.
O sea, trae problema andar en el desierto o no. Cuando estás pasando por situaciones difíciles, sabes que estás caminando por un desierto. Pero Dios te dice, yo voy a hacer cosas nuevas. Pero si abrimos el corazón, si entendemos, si distinguimos lo bueno de lo malo, si rechazamos lo malo, dice el Señor. Él tiene el poder para abrir, Él tiene el poder para reparar tu corazón, tus sentimientos, tus emociones. Solamente Él lo puede hacer. Todo el daño que has traído, todo el daño que te han causado, solamente el Señor lo puede reparar. Entonces hay que abrir el corazón. Amén. Punto número 5, Dios te dará nuevas fuerzas. El propósito de Dios para el 2026 es darte esas nuevas fuerzas que necesitamos. Amén. Amén. Isaías 40:31. ¿Quién tiene Isaías 40:31? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí nos está dando la solución. Pero los que esperan en Él pacientemente. Esperan significa los que buscan al Señor, los que guardan su palabra, los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Pregúntate, ¿por qué no tengo fuerzas? ¿Por qué menguan mis fuerzas? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿No? Porque aquí dice que los que esperan, los que buscan, los que confían, los que guardan su palabra. Dice que levantarás, alzarás, subirás las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque las fuerzas no vienen de ti, las fuerzas vienen del Señor. Dice que mi socorro viene, ¿qué? El Señor. Entonces tenemos que aprender que no es en mis fuerzas, no es en mis pensamientos, no es en mi voluntad, sino es en la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor para que sea agradable y perfecta. Amén. Entonces tenemos que saber esperar en el Señor ante cualquier adversidad, cualquier circunstancia. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que acudir a Él, tenemos que buscarle a Él, a nadie más, porque en Él está todo, en Él está la vida. Amén. Entonces, si tenemos esa confianza en el Señor, sabemos que va a renovar nuestras fuerzas. ¿Ah? Cuando te sientas fatigado o cansado, arrodíllate delante del Señor y ve y entrégale esa carga y dile: Señor, yo no puedo. Señor, tú eres el único que me puedes ayudar, tú eres el único que me fortalece, tú eres el único que me puede sacar adelante. No hay nadie más. Punto número 6. Dios tiene para nosotros pensamientos de bien. Era la palabra que nos dio hace ratito. Jeremías 29, 11, 12. ¿Quién tiene? ¿Jeremías qué? 29, 11, 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ajá. Dice, porque yo sé, ese yo sé significa yo conozco, yo considero, yo me preocupo, dice el Señor, por ti. Dice, los pensamientos, o sea, mi intención, dice Dios, mi plan, dice Dios, y mi determinación es que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz. O sea, dice que tengo, que diseño, que trazo, que voy a resolver. Todo esto tiene Dios para nuestras vidas en el año 2026, porque dice que Él conoce, Él considera y Él se preocupa
tiene buenas intenciones, un plan, una determinación para tu vida. ¿Sabes que Dios tiene una determinación para cada uno? Y sus pensamientos son más altos que los nuestros, que son tan perfectos. Y dice que Él diseñó y trazó y resolvió. Él ya tiene diseñado para tu vida, ya resolvió. No tienes por qué afanarte cómo hacerle, cómo le voy a hacer. Solamente arrodillarte y decirle: Señor, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito que has trazado para mi vida en el 2026? Y Dios te lo va a revelar, y Dios te va a instruir, y Dios te va a guiar con su Santo Espíritu. Acuérdense que Jesús dijo: les conviene que me vaya porque les voy a enviar al Espíritu Santo, que va a ser su maestro, su consolador, su alentador. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Dios dentro de nosotros. Y recuerden que dentro de nosotros el Espíritu Santo es dunamis, es el poder. Hay una alabanza que dice: yo tengo el poder aquí dentro, ¿no? ¿Sí recuerdan esa alabanza? Yo tengo el poder aquí adentro. Entonces, cuando sientas que las fuerzas te fallan, cuando sientas que ya no puedes más, ve con el poderoso de Israel. Y Él ya trazó tu camino y Él va a resolver. Porque dice que tiene pensamientos de paz. Acuérdense que Shalom, paz, es pensamientos de bien, pensamientos de abundancia, pensamientos de mantenerte en sanidad. O sea, tener la paz es mantenerte en esa quietud, en esa armonía, cuerpo, alma y espíritu. Porque si el alma está desasosegada, estás inquieto, o sea, estás inquieta y no sabes para dónde darle y no sabes qué hacer. Pero el que te formó sí sabe qué hacer y cómo hacerle. Tan sencillo es como buscar y doblar la rodilla. Amén. Entonces dice: y no tengo pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué significa no de mal? Dios no tiene para ti adversidad. Dios no tiene para ti por qué afligirte. Dios no tiene mal de quebrantarte. Dios no tiene mal de hacerte daño. ¿Por qué dice el Señor? Porque mis pensamientos son para darte el fin que esperas. ¿Cuál es el fin que esperas? La traducción es la esperanza y lo que anhelas. ¿Qué es lo que anhelamos? Cada uno tenemos un anhelo en nuestro corazón, ¿no? Puede ser anhelo natural, pero nos conviene un anhelo espiritual siempre, ¿verdad? Entonces, eso dice el Señor, para darte esperanza para el fin que tú esperas. ¿Qué esperas del año 2026? ¿Un fin qué? Aquí te está diciendo Dios, con la esperanza y el anhelo que tú desees. Entonces Dios nos tiene para este año 2026 estas promesas. El versículo 11 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Ven que es tan sencillo? Nos complicamos tanto la vida. Y como le hago para donde voy, andamos ahora sí que como cucaracha. ¿Qué pasó, no? Le corres para un lado, vas para el otro. Pero aquí dice: entonces me invocaréis. Significa me llamarás, me suplicarás, me clamarás, me pedirás. Dice: y vendréis y oraréis. Ahí está la clave. ¿En dónde? En la oración. ¿Y yo qué? Los oiré. No tenemos un Dios sordo. Tenemos un Dios que todo lo escucha, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo entiende. Amén. El alma turbada no alcanza a entender lo que Dios quiere. Un alma turbada se aturra, se apaga, se calla, se deprime. Pero un alma que no está atribulada, un alma que sabe descansar delante del Señor, sabe que ahí va a dejar todo.
Sabe que va a encontrar en Él lo que necesitas. Pero dice que vayas a Él en la oración. Entonces vemos que Dios tiene para este 2026 pensamientos de bien. Pero como decía hace rato el Señor, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Hacia dónde los vas a llevar en el año 2026? ¿A tus afanes, a tus prioridades y poner al Señor en segundo lugar? Y que nos pongan en segundo también, ¿verdad? No nos conviene. Entonces hay que poner en primer lugar al Señor en nuestras vidas. Amén. Si queremos ver esos tiempos de armonía, de gozo, de paz y de tranquilidad. Amén. También el propósito de Dios para este año 2026, punto número 7, es darte un corazón nuevo. ¿Por qué quiere darnos el Señor un corazón nuevo? Vamos a ir a Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice, os daré corazón. En el corazón está el intelecto, el sentimiento y la voluntad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo están tus sentimientos hoy? ¿Cómo fueron tus sentimientos en el 25? ¿Cómo piensas tener tus sentimientos y tu voluntad en el año 2026? Porque el propósito de Dios es darte un corazón nuevo. A veces ya tenemos por costumbre llamarnos que seguimos a Jesucristo, pero ¿cuál es mi estado de mi corazón? Dice que engañoso es tu propio corazón. Entonces creo que diario tenemos que ir delante de la presencia del Señor para decirle, Señor, escudriña mi corazón. ¿En qué estado está? Porque a veces te vas como acostumbrando a vivir así y no quieres un cambio nuevo en tu vida. ¿Quieres vivir igual, de la misma manera, en el mismo estado? No, Dios nos quiere hacer nuevos cada día. Amén. Así como sus misericordias son nuevas cada mañana, nuestro corazón también tiene que ser nuevo. Nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad, o sea, el intelecto es lo que pensamos. Dice que nuestros pensamientos los llevemos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Amén. ¿Y cuántas veces estamos ahí de pensuleros? Alguien me dice, ay, qué pensulera eres. O sea, que qué pensante soy, ¿verdad? Pero cuántas veces no estamos vuelta y vuelta en la cabeza pensando, planeando hacer cosas, pero le preguntamos al Señor si están sus planes, si es su voluntad, si así quiere, porque un corazón nuevo eso haría, ¿no? Si dejas cambiar tu corazón, dice Dios, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, ponerte en tu interior o en tu mente el aliento divino, el soplo divino, el Espíritu de Dios en ti. Entonces, si tenemos en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestro corazón el Espíritu de vida, tenemos que caminar como que tenemos vida. Que se vea que tengamos vida, ¿no? En la cara, o sea, no que se ve cara de limón chupado, ¿no? Se les ve una cara y dicen, oye, de veras que se note que Cristo mora dentro de ti, ¿no? Está bien que el mundo esté pasando por situaciones difíciles y lo que está aconteciendo, pero dice que nosotros debemos de jalarlos hacia Cristo, no que las circunstancias o la gente nos jale hacia ellos. ¿Se fijan que a veces el chip lo tenemos volteado?
A veces nos hacemos como los gentiles o actuamos como los gentiles y la gente dice, es que ya no se distingue un cristiano, un creyente de un gentil. Nos distinguimos en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros vecinos. Nos distinguimos de tener esa mente nueva, de tener ese corazón que Dios nos quitó verdaderamente, el corazón de piedra, ¿no? Que Dios nos puso un corazón de carne, que siente se siente y se duele por las personas, por lo que está pasando, por el mundo entero, por lo que está pasando, o por lo que va a venir otro, según otro bicho súper más fuerte. Entonces tenemos que estar clamando por el mundo entero, estar orando, estar pidiéndole al Señor que esas plagas no lleguen a nuestra morada ni a nuestras familias y al mundo entero, que Dios tenga esa compasión, esa misericordia, porque si tú tienes un corazón de carne, lo vas a ser un intercesor aún por tus enemigos. Y a veces, ay no, te da coraje, no, ay me caí gorda, no la puedo ni ver. Pero Dios te dice, ora por ellos. Te duele, te cala, sí. No lo quieres hacer tampoco, pero oras al Señor y clamas al Señor y dices, por favor, ayúdame a pedir por mi enemigo. No sabiendo que tú orando por tu enemigo, tú mismo te estás desatando tu corazón. Dios te va a ayudar primero a ti. ¿Sí sabías que Dios te ayuda primero a tu corazón y después a la otra persona? Entonces tenemos que estar en oración intercesora constantemente, porque los tiempos son malos. ¿Cuántos saben que los tiempos son malos? Pero dice el Señor, para los que guardan sus mandamientos, estatutos, Él estará ahí. Él no te va a abandonar. ¿Qué pasó con el pueblo judío? ¿No? Con Faraón. Las plagas que vinieron, ¿los tocaron al pueblo judío o no? Estaban protegidos. Entonces, si tú aceptaste a Jesús en tu corazón y andas en su voluntad, esa plaga no nos llegará. Amén. Entonces dice que te quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. ¿A cuántos nos puso un corazón de carne? Yo lo tenía súper endurecido, hasta que llegó el Señor con el cincel y vaya que le costó trabajo, ¿no? Pero sí, no hay que permitir que el corazón pues se siga endureciendo o se siga acostumbrando, ¿no? A acostumbrar, pues así me pasa, así pasan las cosas, así me quedo. No, eso es un engaño del adversario. Él quiere que sigas así, o que no pienses en cómo estás caminando del Señor para ir endureciendo tu corazón. Entonces hay que guardar el corazón, que eso es lo que Dios quiere. Por eso quiere ponernos ese nuevo corazón en el 2026. Amén. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. Los estatutos, ¿qué son? Decretos, es una ley y es una tarea que Dios nos ha dejado. También es una tarea, como ven, diario tenemos una tarea. ¿Cómo van con la tarea? Dice, para que los guardes. ¿Qué significa que los guardes? Que los protejas, que guardes los mandamientos, que los protejas. También significa que los cuides, que cuides los mandamientos y que atesores los mandamientos de Dios, que no los tengas por cualquier cosa, que no los tengas en vano o que los tengas como menospreciado. Dios dice que los atesores. Si yo te doy una moneda de oro, de esas de las que ahorita están carísimas, se parece, una onza de oro. Si yo te entrego una onza de oro, ¿qué harías con ella?
la pisotearías, la tirarías, no me importa. No, ya va a empeñar la palabra, ¿cómo ven? No, hermano, véngase para orar por usted. La palabra del Señor es un tesoro. Entonces dice que tenemos que guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón. Los preceptos significan decretos, estatutos y una decisión legal de Dios. Entonces Dios tomó esa decisión de dejarnos los estatutos y los preceptos para ponerlas por obra. El propósito de darte Dios un nuevo corazón es que pongamos sus estatutos y sus preceptos y los guardemos y los pongamos por obra. Amén. Entonces, la tarea del año 2026, ¿cuál es? Guardar ¿qué? Estatutos, preceptos y ponerlos por obra. Amén. Entonces, para eso Dios quiere ponernos ese nuevo corazón. Y tú que nos estás viendo a través de YouTube, también para eso Dios te quiere poner ese nuevo corazón. Para que aprendamos, para que andemos a vivir bajo la palabra del Señor. Y muchos pensarán, ay, ese es del Antiguo Testamento. No, porque Jesús también lo habla. Jesús también lo dice, que lo sigamos, que lo obedezcamos, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces aquí vemos que en el 2026 Dios quiere que nos metamos más a la palabra, a la escritura. Y más que ser leidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Eso es lo que Dios pide hoy. Entonces, para este año 2026, queremos que nos vaya bien. Hay que abrir los oídos atentos al Señor y atesorar esa palabra y no empeñarla. Y no empeñar la palabra. Tenemos que también protegerla, ¿no? Protegerla, y que quede aquí en nuestro corazón, no distorsionarla, porque cuántas veces podemos oír que la distorsiona, ¿no? Cuántas veces te pueden dar una palabra mal distorsionada, o también te la pueden dar porque hay una mala intención de la persona que te lo está dando. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ahora andan muchos lobos vestidos de oveja. Entonces hay que tener también cuidado en ese sentido. ¿Quién me da la palabra? ¿Cómo me da la palabra? ¿Qué es lo que muestra su caminar con Dios, no? A veces te da la palabra y anda la persona más en el mundo que la nada, y te da esa palabra y dices, o sea, ¿cómo viene y me da una palabra y su vida cómo está? ¿Cómo la ha llevado? Tú ves su mal testimonio y dices, ¿cómo puede morar la palabra en esa persona? ¿No? Si está como Satanás, ¿no? Satanás se la dio a Jesucristo la palabra, ¿no? Se la recitó. Pero la diferencia es que ya no obedeció. Ay, se me apagó mi micrófono. ¿Me pueden pasar el otro micrófono, por favor? El que está, sí. Muchas gracias. Entonces, gracias. A ver si tiene pila. Sí, bueno, sí. Ay, sí. Ya me anda queriendo callar Satanás, ¿se fijan? Porque estoy hablando mal de él. No, pues que se vaya tal cual llegó, pues ¿qué se cree? Entonces a decir, no, de mí ya no vas a hablar mal, ¿verdad? Pues sí, le recitó la palabra a Jesús. La diferencia fue que no la obedeció. Entonces Dios espera de nosotros que este año 2026 escudriñemos nuestro corazón, dejemos que nos ponga nuevo en nuestro corazón, y es más, pidámosle que nos ponga ese nuevo corazón, amén, para obedecer su palabra, para no acostumbrarnos a lo que ya nos acostumbramos a hacer o a vivir o como caminamos, amén. Punto número 8, Dios nos recuerda de quiénes somos, y el propósito de recordarnos Dios es que no se nos olvide a quién le pertenece nuestro corazón. Vamos a ir a Romanos 11:36. ¿Quién tiene Romanos 11:36?
por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Porque de Él, fíjense bien, vamos a leerlo lentamente para que se nos quede. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque para Él y por Él. Porque para Él son todas las cosas. Nosotros, ¿a quién le pertenecemos? A Él. Solamente le pertenecemos a Él. Solamente tenemos que recordar de quién somos. Porque dice, imítenme a mí. Hay que imitar a Jesús. ¿Por qué? Porque somos de Él, por Él y para Él. Amén. Si se te queda grabado esto en tu pensamiento y en tu corazón, siempre vas a actuar correctamente. No les digo, ya se acabó el otro. Allá adentro hay otro micrófono. Entonces, si no se nos olvida, sabemos que a Él le pertenecemos. Sabemos que tenemos que caminar conforme Él caminó, ¿no? Conforme a su palabra. Amén. Y que no, a mí no me callan. Yo le sigo. Pues entonces, ¿a quién le pertenecemos? A Jesús. Amén. Porque Él nos salvó, Él nos rescató, Él entregó su vida a cambio de nosotros pecadores. Éramos unos vil pecadores. Andábamos en el mundo, le ofendíamos y no nos dábamos cuenta hasta que Él nos buscó. No lo buscaste tú, Él te buscó a ti, Él te rescató a ti, Él decidió pagar ese precio por nosotros. Amén. Dice, a Él sea la gloria. Dice que solo a Él tenemos que honrarle por los siglos de los siglos. Amén. Amén significa así sea. Amén significa desierto que así es. Amén. Entonces tenemos que recordar siempre de quiénes somos. Es tan fácil allá afuera caminar en el mundo y se te olvida quién eres. Y empezamos a actuar como que no le agrada al Señor, o hacemos cosas que no le agradan. Entonces Dios quiere que no nos olvidemos en el 2026 a quién le pertenecemos. Ni a nosotros mismos nos pertenecemos. Solamente a Él, somos de Él. No se te olvide que Él te ama, que Él te guarda, que Él te cuida, que Él te protege, que Él te sustenta día con día. No te falta nada, ni el abrigo, ni el sustento, porque Él te da todo. Amén. Gracias, Jesús. Punto número 9. El propósito de Dios es que dominemos nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Vamos a ir a Santiago 1:19 al 20, los rápidos del oeste. Santiago 1:19 al 20. Ajá. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no habrá la justicia de Dios. Amén. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados, mis queridos hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Estemos atentos a la palabra, atentos a escuchar a Dios, que nos quiere hablar, que nos quiere decir, que nos quiere instruir. Dice, tardo
para hablar, lentos para hablar. ¿Y cuántas veces somos al revés? Te pasa algo y no, se agarra uno como taravilla, ¿no? Y que no, hombre, no nos para, ¿no? Pero ¿qué nos enseña el Señor? Escucha lo que te están diciendo, escucha las razones, escucha el por qué te dicen, escucha para qué te dicen. Lento para hablar. Hay que guardar los tiempos, ¿no? Y también lento para hablar, para no pecar. Porque si hablamos rápido, no pensamos, porque ya nos frustramos, no pensamos y hablamos a la ligera. ¿A poco no? ¿Cuántas veces no te arrepientes y dices, ay, ¿por qué abrí mi bocota? ¿No? Dicen, no, ¿por qué abrí mi bocota? Debí de haberme callado. Entonces tenemos que ser lentos. Eso es tardo, significa lento para hablar. Tardo para airarse. También tenemos que ser lentos para airarnos, que es ira, que es venganza y es furor. Fíjese, el airarse dice que también es venganza. O sea, no sé ustedes cómo eran en el mundo, ¿verdad? Yo honestamente cuando andaba en el mundial era muy vengativa, muy vengativa. Tú me hacías una y yo te hacía 3 y 4, hasta que no te pisoteaba, de veras. Y era algo que a mí me lejos de satisfacer, te amarga. Y eso no es bueno. Entonces dice que tenemos que ser tardos para enojarnos, tardos para la ira. No debemos de encenderse el furor. ¿Cuántas veces no te hacen encender el furor y híjole, aguas? ¿Cuántos no están en la cárcel porque se les encendió el furor y hoy mataron, hicieron, desbarataron? Y nosotros ya no somos así, amén. Aquí no hay ni uno de esos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque si tú te airas y tomas venganza y te enciendes en furor, no obra la justicia. O sea, no va a haber justificación de Dios para tu vida. ¿Cuántos no les da miedo saber esto? Que si tú te enciendes en ira, Dios no te va a hacer justicia. ¿Y cuántos no le hacen al revés, no? Primero hacen justicia y luego van con Dios. Mira, Señor, hazme justicia. O sea, ¿cómo? Dice Dios, ya voltea desde arriba, ¿no? Decir, pues si tú ya te la hiciste por tu propia cuenta, ¿cómo quieres que yo la haga? ¿No? Entonces, en la palabra está todo escrito cómo debemos de conducirnos. Y aquí Dios quiere que aprendamos todos a dominarnos, a dominar ese carácter, a dominar esos berrinches, a dominar esa costumbre que tenemos, ¿no? De hacer lo que como yo quiero y a la hora que yo quiero. Eso no le agrada al Señor. Tenemos un soberano a quien nos tenemos que someter, ¿no? Porque si no, pues, si no nos sometemos, pues ¿a quién le va a ir mal? ¿Al diablo, ¿verdad? No, nos va a ir mal a nosotros si no nos sometemos a la perfecta y agradable voluntad del Señor. Entonces este año 2026 el Señor quiere que seamos prontos para oír al Señor, oír el consejo que se nos dé de parte del Señor, oír a aquellos que andan en la voluntad de Dios, oír la palabra, porque la palabra te habla también, amén. ¿Cuántos saben que la palabra tiene el Espíritu de Dios y te habla? Porque dice que es cortante como una espada de doble filo que penetra el espíritu y el alma hasta los tuétanos. ¿Cuántas veces la agarras y Dios te habla ahí, no? Dios te está hablando ahí y dices, ay, Padre, bueno, Señor, ahí ya no puedes decir que no, ¿verdad? Sí, ahí ya no puedes decir, bueno, cierro la palabra y cuéntame, di no. Ahí es una responsabilidad que tenemos de que hemos oído la palabra. Entonces tenemos que ser lentos
Porque Dios también es lento para enojarse. ¿Se acuerdan que dice que Él no se enoja prontamente? Él es lento para enojarse. Y yo diría que es súper lento Dios para enojarse. Y tenemos que aprender a ser súper lentos también para enojarnos, ¿no? Aunque hay enojos que se pueden justificar, como Jesucristo se enojó. Se enojaba con los hipócritas, se enojaba con la raza de víboras, ¿no? Con los fariseos, porque sabía que hablaban la palabra pero no la obedecían, y se enojaba Jesús y se enojaba y le decía raza de víboras, ¿no? Se enojó cuando se metió al templo se metieron al templo a hacer el negocio con las palomas, con los corderitos. Los cambistas te daban, pues como ahora que lo hacen con el pancholar, ¿no? Te pagan una cantidad más alta o así, o te dan más baja. Entonces así estaban en el templo y se enojó Jesucristo. Pero esos son enojos justificables, ¿no? Es como si tú tienes situaciones en tu casa que de veras te hacen enojar y tienes que hablarlo con sabiduría, hablarlo de acuerdo a la palabra. Y entonces cuando dice que la palabra áspera enciende el enojo, la palabra golpeada enciende el enojo, pero la palabra mansa amansa también las cosas, ¿no? Entonces también hay que saber qué hablar, cómo hablar y cómo hacernos expresar, ¿no? A veces la gente está pasando por situaciones difíciles y llegas tú a mocharle la cabeza, ¿no? Oye, te dije que no sé. Pero hay que tener amor y compasión por las personas y decir, bueno, Señor, no te conoce, no entiende, no sabe, no quiere obedecerte, y doblo mis rodillas ante ti para que tú le abras la cabeza y le metas la Biblia. Ahí, ¿a poco no? ¿Cuántos no queremos eso? Amén. Entonces solo Dios lo puede hacer. Entonces para el 2026 es que dice que seamos prontos para oír y lentos para hablar y lentos para enojarnos. Pero sí nos podemos enojar. Pero dice que no se pasa el sol sobre vuestro enojo cuando estemos enojados. Es decir, que no se haga la noche y que sigas tú molesto y enojado. Eso no quiere Dios. Quiere que nos pongamos a cuentas, porque dicen los judíos que cuando vamos a dormir es una manera, ellos lo creen o lo piensan que es una manera de morir. Porque si se duerme profundo y se olvida uno, ¿no? ¿A poco no? Entonces no sabemos si amanecemos. ¿O tú sí sabes si vas a amanecer? ¿Cuántos saben que van a amanecer? Pues no. Por eso Dios nos recomienda que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no llegue la noche y sigas molesto y sigas enojado. Porque si viene por nosotros el Señor y estamos enojados y estamos en esa condición, ¿qué va a pasar? No vamos a ir al cielo, y nomás por un momentito de arranque, ¿no? Punto número 10. El Señor es el vencedor y dice que seamos vencedores de nuestra propia carne. ¿Para qué? Porque el Señor nos heredará las cosas de Él. Amén. Esta es otra cosa que el Señor nos quiere heredar sobre nuestras vidas. Quiere que seamos vencedores de cómo somos aún nosotros. De cómo dice la gente, ay, es que eso lo heredé de mi mamá, de mi papá, de los dos, etcétera, etcétera. Pues sí, pero tú tienes la sangre de Cristo, tienes una herencia mejor, ¿o no? Tienes la herencia del Santo sobre tu vida para ser un vencedor de tu propia carne. Amén. Apocalipsis 21, del 5 al 8, los rápidos del oyeste. Apocalipsis 21, del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles
el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Aquí está hablando el Señor en Apocalipsis de ciertas características de pecado por los que no heredarán el reino de los cielos. Y de esto tenemos que cuidarnos para el año 2026. Amén. Dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas. ¿Qué significa nuevas todas las cosas? Dice que algo nuevo es algo recién hecho, no dañado por el tiempo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Te ha dañado el tiempo? ¿Te lo han dañado en el tiempo? ¿O has ido con el Señor y le has entregado todas esas cosas? ¿Que saben qué significa basura? ¿No? ¿Tú qué haces con la basura de tu casa? ¿La guardas y la guardas y la guardas? ¿O qué haces? ¿Por qué la sacan? ¿Por qué sacan la basura de casa? Ajá. Entonces, si tú guardas algo en tu corazón, ¿cómo vas a oler? Mal, ¿verdad? Por eso tenemos que en el corazón diario ir con el Señor, escudriñamelo, vémelo en qué condición está. Amén. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Le dice, escribe. ¿Qué significa escribe? Grábalas, dalas, cuéntalas, dilas. Porque estas palabras son fieles, son dignas de confianza. La palabra del Señor es digna de tener confianza, amén. Porque dice que sus palabras son verdaderas, son veraces y son ciertas, amén. Entonces tenemos que grabarnos esto en nuestro corazón. La palabra de Dios es verdadera, es cierta. El versículo 6 dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, o sea, el primero y el último, el principio y el fin. El principio es el comienzo, el principio es una esquina, el principio es poder, el principio es dominio. Todo eso es el Señor, amén. Y el fin va a llevar un término, el fin concluye, un término cumplido que tiene Dios para nosotros, para el mundo entero. Dios tiene el principio y tiene el fin, tiene un término. Y la gente vive como que nunca va a acabar el mundo. O la gente vive y dice, no, pues todavía estoy chavo, todavía estoy joven, todavía le puedo dar bola a la hilacha. ¿Cómo sabes si Dios te va a mandar llamar a temprana edad? Si se lleva a los que están en el vientre, con mayor razón a los que ya salimos, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios es el principio, el comienzo, la esquina, el poder, el dominio. Pero sabemos que va a terminar todo. Dice, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente, del pozo, del agua de la vida. Entonces Dios 2026 nos quiere dar de su agua, de esa fuente de agua, de la vida y de la vida eterna. Y no te cobra nada, es lo más importante. No puedes decir, ay, me cuesta tanto, me cobra tanto el Señor. No te cobra nada, es gratuito. Amén. Versículo 7. El que venciere su propia carne, sus propias emociones, sus propios sentimientos, el que venciere lo que es y cambia y se deja crear un corazón nuevo, dice, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué quiere ser en el 2026 para el Señor? Su hijo y su hija, ¿no? Dice, heredará, vas a poseer, vas a adquirir, vas a obtener todas las cosas de Dios. Y yo seré su Dios
Yo seré el supremo, yo soy el Señor, yo soy la divinidad para ti. Si eliges hacer mi voluntad, mis estatutos y mis mandamientos, año 2026, amén. Pero aquí dice lo que viene para aquellos que no quieren obedecer, que no quieren entender, que se hacen los locos o las locas, que no sé, que no entiendo, que no he oído, etcétera. No. Podemos ponerle muchas cosas. Dice aquí, pero los cobardes, ¿por qué fueron cobardes? Porque no se arrojaron a hacer la voluntad de Dios, porque no desearon probar a Dios como Él es y lo que Él te puede dar. Y te acobardaste por lo que pensaste, por lo que sentiste, te acobardaste por lo que piensa la familia. Ay, no, es que ya me hice ya me salí del huacal de mi familia. Ay, ya me salí de lo que me heredaron. Aunque no te heredaron cosas buenas, ¿no? Me acobardé porque me dio miedo que me dijeran, ay, ya eres de los hermanos, aleluyas, ¿no? ¿Cuánta gente no hay así que se acobarda? Y dice que los cobardes e incrédulos, los que no creen, los que viven sin fe, los infieles, los abominables. O sea, un abominable es una persona que apesta, que es detestable, que es idólatra. Y los homicidas, los asesinos, los fornicarios, los prostitutos son, en la Biblia dice que los fornicarios son los prostitutos, prostitutas, libertinos y libertinas. Y los hechiceros. Hechiceros dice que significa un envenenador, un farmacéutico. Increíble, ¿verdad? Uy, qué miedo. El que vende drogas. Así dice que el hechicero es un farmakeia, dice en el griego, que es farmacéutico. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los medicamentos y con lo que te... Eso sí, mucho cuidado. Que son los hechiceros. Los idólatras son siervos de imágenes. ¿Cuántos no tienen imágenes de personas, de estatuas, etcétera? Y dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y literal es azufre, que es la muerte segunda, la extinción del alma. Entonces Dios nos da para el 2026 el ser vencedores de nuestra propia carne y no ser esos cobardes y no ser incrédulos y no ser abominables. Dios no quiere que seamos fornicarios, Dios no quiere que seamos hechiceros, Dios no quiere que seamos idólatras, porque dice que va a extinguir la vida. ¿Y hacia dónde vamos a ir? Porque el cuerpo se gusana, pero el alma no. Y el alma es donde tienen las emociones, los sentimientos. Es cuando tú te golpeas y dices, ay, me dolió. Ese es el alma. Y el alma es la que se va a ir allá al azufre, al infierno. Y ahí se va a sentir todo. No crean que, ay, como muchos piensan locamente, ingenuamente, ay, pues me morí ya, me morí. No, ignoran hacia dónde van a ir. Entonces Dios no quiere que en este 2026 ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Amén. Entonces vamos a pararnos y vamos a orar al Señor. Y hacer una reflexión y hacer un análisis en qué posición está mi corazón. Amén. Quiero que reflexiones para este año 2026 y veas y pienses y decidas qué quieras, porque los planes de Dios son siempre de bien y no de mal. Amén. Dios, que te bendigamos tu nombre a diario, a cada día, a cada instante, cada minuto. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos, lávanos. Que no recordemos las cosas del pasado, que no vivamos del pasado, Señor. Que perdonemos.
Aún los que nos han dañado, Señor, perdonamos esta tarde, Señor. Ayúdame a perdonarlo. Ayúdame a quitarme ese cadáver de mi espalda para que no vuela. Señor, y danos las fuerzas para seguir obedeciendo tu palabra. Gracias porque tienes pensamientos de bien para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tus proyectos en el año 2026. Pon en nosotros un corazón limpio y recto, Señor, para guardar y poner por obra tus preceptos, tus mandamientos, tus estatutos, Señor. Somos ovejas de tu prado. Solo a ti te pertenecemos, Señor. Que seamos prontos para oírte y lentos para enojarnos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a vencer nuestra propia carne, nuestro propio yo, Señor, para heredar tus cosas, para heredar el reino de los cielos. Padre, te suplicamos que escuches nuestra oración. Te suplicamos que veas nuestro corazón y nos pongas uno nuevo, Señor. Que se ha hecho costumbrista, quítanoslo, Señor, y pon uno nuevo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Feliz año 2026. Bendiciones. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?